momento de hablar del pterigium o pterigium o carnosidad, más fácilmente conocida como carnosidad, una condición que mucha gente la tiene y hasta que no te invade tanto el ojo como para incomodarte en el campo visual, o si no te arde mucho, no se inflama mucho, no se irrita mucho, lo más probable es que ni cuenta te des. Mucha gente camina por la calle y tiene pues los ojos rojos y tiene pues ahí como una rugosidad, como una telita. Pterigium es el verdadero nombre, el nombre digamos médicamente correcto, pero el nombre común y coloquial es carnosidad. Para conversar acerca de esto me acompaña esta mañana el doctor César Escudero, oftalmólogo de la red de Oftálmica, quien ha venido a conversar y a contarnos exactamente por qué se produce, qué factores de riesgo incrementan la probabilidad de tener una condición de este tipo y qué cosa podemos hacer con respecto a su tratamiento. César, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti por la invitación, gracias a nombre de la clínica por estar acá. ¿Por qué pterigium? ¿Qué significa pterigium? Por favor, ayúdanos a entender. Pterigium viene de la palabra pteros, que lo recordarán, relacionada a los pterodáctilos, por ejemplo, que significa ala. Entonces, anatómicamente, la formación de esta proliferación de la conjuntiva, que es donde se presenta la patología, al momento de invadir la zona central de la córnea, las zonas laterales proyectan unas imágenes muy semejantes al ala de un ave, de ahí viene el nombre. Entonces viene del latín, del teros. Mira, veo que tenemos una maqueta acá para que nos ayudes a explicar cuáles son las estructuras a las que has hecho mención, pero tenemos en línea a Ana que quiere hacerte una pregunta. Vamos a recibirla y luego nos explicas con la maqueta en mano cuáles son las estructuras que se ven involucradas en esta suerte de ala que se posa sobre el ojo. Ana, muy buenos días, bienvenida al programa, gracias por llamarnos. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Una consulta, por favor. Yo tengo 37 años. Yo normalmente me suelo hacer los controles con el oftalmólogo periódicamente. Sí. Pero yo tengo ya hace buen tiempo la carnosidad. Bueno, el doctor me dijo, ¿no? El nombre que ustedes indican. Sí. Es una carnosidad en el lado izquierdo, en el ojo izquierdo. Entonces el doctor solamente me indica de que se mantiene igual, y de acá a un tiempo sí va a ser necesaria una intervención. ¿Es correcto? ¿Qué factores influyen? Bueno, vamos a conversar acerca de todo esto. Gracias. Tu pregunta es muy pertinente, Anita, porque primero saber qué factores influyen, en qué momento es bueno intervenir y operarla, cómo ha cambiado la cirugía oftalmológica en los tiempos operatorios, la técnica y la recuperación del paciente. Desde la primera vez que yo vi una cirugía de pterigium en mi hermana menor, al día de hoy, pues la verdad es que las cosas han cambiado enormemente. Vamos a conversar con el doctor Escudero para que te ilustre de la mejor manera posible. César, ayudemos a Ana, por favor. Sí, decíamos que el pterigium es un engrosamiento conjuntival, es un tipo de proliferación de la conjuntiva, y la conjuntiva es la capa exterior al ojo que está justamente cubriendo las zonas blancas que vemos aquí en las partes es como una telita. Normalmente es tan delgada que parece un vinifán. Cuando uno lo opera, en realidad una conjuntiva normal es extremadamente delgada, es como un velo transparente. Como un ala de mariposa. Así es, y cubre toda la parte desde el borde de la córnea hasta los bordes, desde el borde de la córnea. La córnea viene a ser la tapita central, que aquí la tenemos en la mano, correcto. Y que la zona blanca, que es la esclera misma, está cubierta por la conjuntiva. Perfecto. La conjuntiva, sobre todo las zonas que están sobre la zona horizontal, que están más expuestas al medio externo, son las que especialmente sufren el estímulo de la radiación ultravioleta. Entonces, el pterigium es una patología que por esa causa es frecuente en todos los países que como nosotros vivimos cerca del Ecuador. Entonces la radiación solar intensa es un factor de riesgo principal. Si tú vas al sur de la Argentina o vas a Suecia, no conocen esta patología. De hecho, he tenido muchos pacientes que han venido de Europa que les han dicho, ¿sabes qué? Anda a operarte a tu país porque acá no operamos ese tipo de cirugía, porque como tú mencionaste, operar pterigium no es fácil. Tiene algunas peculiaridades que se aprenden con la experiencia y con la evolución de las técnicas a lo largo de estos años, que cada vez ha sido más complejo. O sea, un factor de riesgo es el sol. La raza tiene que ver, el sexo, ser hombre o mujer. No, en realidad se presenta casi en las mismas frecuencias. El factor de riesgo, hay gente y hay familias donde todos tienen, o sea, hay un factor familiar hereditario, pero que no está relacionado a la raza propiamente.
Y hay algunos tipos de profesiones que por su desempeño se exponen mucho al medio ambiente, que son especialmente frecuentes en ellos. Por ejemplo, los marinos. Los marinos que andan muy, marineros, que andan muy expuestos a la brisa marina, al sol, etcétera, suelen, hasta donde llego en mi casuística, son los pterigium más difíciles y más agresivos que alguna vez he visto. ¿Ya? Y lo mismo pasa, pues, por ejemplo, policías de tránsito y todo aquel que está expuesto al medio ambiente durante muchas horas diarias. El polvo, la contaminación ambiental, mucho viento, influyen en el origen del pterigium. La sequedad, ambientes secos, entonces los que viven cerca de zonas desérticas, hay zonas en el norte, por ejemplo, cerca de los Sechura, etcétera, donde son pues zonas donde es muy muy frecuente. Hay bastante polvo en esa zona, ¿no? Que son agravantes, por ejemplo, que se van agregando. ¿No? El viento y el polvo son factores que... Sin embargo, en todo el país, desde Tumbes hasta Tacna, la frecuencia es muy alta, es bastante alta. ¿En la costa peruana? También. ¿Más que en la sierra y en la selva? La verdad es que hay en todos, en todas las distribuciones geográficas del Perú es frecuente. Esto duele, incomoda, sangra, porque a veces los ojos se ponen muy, muy rojos y precisamente el pterigium, la carnosidad, se pone muy, muy roja y la gente refiere que le incomoda. Lo que produce el pterigium en este engrosamiento conjuntival es lo que se describe como una proliferación fibrovascular, o sea, crecen una fibrosis debajo de la conjuntiva llena de vasos sanguíneos, es como una bola de vasos sanguíneos. Entonces, ya de por sí siempre anda con tendencia a andar rojo. Entonces, cualquier cosa irritante que normalmente podría poner algo rojo el ojo, en la zona del pterigium tiene un efecto triple o cuádruple. Entonces, es el típico caso de la gente que pues anda siempre con el ojo rojo, entra un ciento de aire acondicionado y se pone aún más rojo. Síntomas, como me preguntaste, sensación de cuerpo extraño, molestias con la luz. Ahora, esto es una proliferación que avanza desde la parte interna del ojo pegada a la nariz hacia la zona central, de la córnea, ¿no es cierto? También puede haberlos inversos. También hay algunos desde la zona afuera exterior, de hacia adentro, hacia el interior. Esto, Anita preguntaba, bueno, he ido a un oftalmólogo, me ha dado ciertas indicaciones y me ha dicho que si esto progresa habrá que operarlo. ¿En cuánto tiempo podría progresar un pterigium? Es variable. Depende de qué tanto se exponga al medio externo y también depende de la predisposición de la persona misma. Por ejemplo, hay gentes que pueden tener un pterigium que llamamos grado 1, que es pequeño relativamente, porque puede ser entre 1 y 4, donde el 4 que ya ya invadió y está distorsionando la visión, pero puede tener uno pequeño. Sin embargo, le molesta porque simplemente estéticamente no le gusta, anda rojo, como dijimos, permanentemente, le produce lagrimeo constante. Entonces, a pesar de ser pequeño, no es necesario esperar a que tenga un tamaño grande para ya decidir operarlo. Se debe individualizar cada caso. Cada caso, depende de cada quien y de sus necesidades. Tenemos en línea a Sonia, me parece, ¿sí? Está en línea Sonia. Hola, Sonia, buenos días. ¿Cómo está Sonia? Bienvenida. Mi pregunta, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que a mí me pareció el piricio a raíz de que yo, cuando tenía 30 años, viajo a Puno y parece que la nieve fue la que me impactó porque yo tengo en los dos ojos el piricio. Bueno, lamentablemente no le he hecho un seguimiento y lo tengo en los dos ojos, ¿no? A raíz de que no me puse unos lentes oscuros en esos años, pues hace 25 años no era tanto, ¿no? ¿Y vivías en Puno? Por el medio ambiente. ¿Vivías allá? Entonces, ¿perdón? ¿Vivías allá o fuiste unos días? Pues me salió por trabajo, trabajé en una mina, entonces lamentablemente como le repito, no le hice seguimiento a esto. A veces sí es cierto, me hinca el ojo horrible, los dos ojos, ¿no? Y me lagrimea, pero no me he hecho ver. Yo lo que quiero saber es que si al final es, se pierde la visión con esto, necesariamente uno se lo tiene que operar sí o sí. Claro, perfecto. Y esto, yo me imagino que tus dos ojos tienes el pterigium que ya se nota, ¿no? Y te molesta. Se nota como una carnosidad encima, pues. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Sonia, le dejo la palabra al doctor Escudero. Gracias por llamar, un beso para ti. Si es que ese pterigium ya le incomoda, como decíamos, porque simplemente estéticamente no le gusta o ya simplemente la sintomatología se vuelve incómoda. Y además ya le está molestando, ¿no? Si le molesta, pues yo le aconsejaría que debería empezar a considerar la posibilidad quirúrgica, porque la solución para ello definitivamente es quirúrgica. ¿En qué ha cambiado la cirugía? La cirugía ha evolucionado de lo que era a lo que es. Últimos años. Mi hermana le pasó con un parche ocular 2 días, 3 días, creo. Eso es muy cierto lo que dices.
Sin embargo, hace 30 años, 40 años, la cirugía era bastante elemental. Lo que se hacía era básicamente remover el tejido aberrante que crecía y básicamente no se hacía mucha cosa más en realidad. Esas técnicas muy elementales de aquel entonces tenían una alta tasa de recidiva. Por eso de ahí viene la idea de que esto puede crecer, y de hecho así puede ser. Sin embargo, esas técnicas estadísticas de esos años era casi 50% de recidiva, era muy alto. O sea, de 2 que superaban, a uno casi era seguro que le iba a volver a crecer. Entonces, la evolución de la técnica en los últimos años ha visto que no solamente hay que remover el tejido del pterigium, sino darse el tiempo de reconstruir y reconfigurar la anatomía de la zona que estuvo comprometida. Eso implica hacer lo que se llama una plastía conjuntival, o sea, tomar tejido de las zonas laterales sanas de la conjuntiva y deslizarlo y recolocarlo en la zona que estuvo ocupada por el pterigium. Se cubre la zona que estuvo con tejido sano, y eso permite que se restituya la anatomía. Y eso, con esas técnicas, en primer lugar, la cirugía, la recuperación es más rápida y más satisfactoria, estéticamente es mucho más mejor el resultado, y la seguridad de la operación de ese 50% que no era aceptable ha pasado por encima de un 95%. Entonces actualmente ya es bastante seguro operarse, y a pesar de la edad que uno pueda tener, porque ahí también viene la idea anterior, que te recomendaban que tú pospusieras la cirugía del pterigium lo más que se pudiese, porque lo que sí era seguro de esas técnicas antiguas es que la posibilidad de recidiva era menor cuanto mayor edad tú tenías. Sí, porque hay gente que vuelve a presentar la formación del pterigium. Hay gente que tiene esa predisposición intrínseca, y no importa quién lo opere y dónde lo opere, le puede crecer nuevamente. Sin embargo, como te repito, con estas técnicas más elaboradas y con las reparaciones más anatómicas, el resultado es muy alentador, es muy seguro operarse actualmente. Tenemos en línea a Alberto, que también tiene una consulta para ti, César. Vamos a atenderlo. Hola, Alberto, buenos días. Bienvenido. ¿Aló? Se cortó. ¿Los niños pueden tener pterigium? Actualmente en los libros se describían que el pterigium era una patología por general que empezaba entre los 20 y 30 años en adelante. Sin embargo, probablemente va a tener que ser reescrito. Actualmente los niveles de radiación que han ido progresivamente aumentando hacen que cada vez incluso ya se encuentren pterigium en niños, en adolescentes, en chicos de 14, 15 años, que ya presentan un crecimiento inicial de un pterigium que antes no se veía simplemente. Cuando hablamos de prevención en pterigium, ¿hacia dónde apuntarías las principales intervenciones esas? La fundamental es el bloqueo de la radiación ultravioleta. Dijimos que es probablemente el más importante. Anteojos de sol. Anteojos de sol. Y ahí hay que recordar, como decíamos al inicio, de que nuestra posición geográfica no nos ayuda. Estamos muy cerca de la zona ecuatorial. Entonces la radiación que nosotros recibimos durante todo el año, incluso en invierno, es muy alta, porque nuestro techo de nubes que estamos acostumbrados a tener en invierno no filtra más de un 30 o 40% de la radiación total, de radiación ultravioleta. Entonces, cuando uno está expuesto en un día de invierno al mediodía sin protección, está recibiendo casi un 60 o 70% de la radiación solar que si estuviera en la playa en verano. Claro. En realidad es un nivel muy alto. Entonces, aunque nos digan huachafos, hay que usar lentes de protección solar. Claro, en esta zona, incluso ¿no? en esta zona, en esta época del año. En esta época del año, efectivamente. ¿Has visto alguna vez pacientes que hayan tenido pterigiums tan intensos que ya tapaba pues prácticamente todo el área de la córnea? Sí, sí los he visto. Cada vez menos, afortunadamente, porque si tú revisas las estadísticas de mitad del siglo pasado, el pterigium era una causa, después de la catarata, de ceguera importante en el país. En realidad era casi la segunda o tercera causa. A eso ya actualmente no se ve mucho, pero hay zonas donde todavía tú puedes llegar y donde no hay acceso a un oftalmólogo y encuentras a gente que ya el pterigium le ha cubierto, mejor dicho, la zona pupilar. Claro. O sea, es un ciego por pterigium. Por falta de acceso. Así es. Ciego por pterigium por falta de acceso a un tratamiento. César, te agradezco muchísimo, ha sido un enorme placer conversar contigo esta mañana. Gracias por estar con nosotros. El gusto ha sido enteramente mío y a nombre de la clínica, mis saludos para ti. Enhorabuena, ha sido el doctor César Escudero, oftalmólogo oftálmica, hablando sobre pterigium. Luego una pausa, venimos con más en el consultorio de la buena vida, no sin antes decirles que con Movistar Play pueden disfrutar de miles de series, películas y de todo el contenido exclusivo desde donde quiera. ¿Qué esperas?
Regístrate en www.movistarplay.com.pe y dale play a lo que quieres ver. Ahora sí, a una pausa y volvemos con la última entrevista de la mañana.